Entonces, bienvenidos y bienvenidas, chicos, espero que estén muy bien. Como les decía anteriormente, le agradezco su participación y también su interés porque este es un horario complejo. Es un día y un horario complejo. U- Punto uno, porque es viernes y también porque esta hora generalmente ustedes la tienen como para almorzar. Entonces, se agradece que hayan como decidido un poco invertir ese tiempo en este taller. Este taller lo diseñamos en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje Campus Sur, es decir, el CEAX, taller netamente online, que se denomina como autogestionar de forma efectiva una sesión de estudio. Mi nombre es Luis Felipe Bustamante, yo soy psicopedagogo y voy a estar a cargo de este taller. Lo importante es que se sientan cómodos de participar a través del micrófono, a través del chat, y que también que se entienda que un espacio o un encuentro más allá de donde yo voy a estar dictando información, como que se entienda un encuentro como más reflexivo, que ustedes puedan ir escuchando la información, de que quizás pueden ir comentando su experiencia para que así todos vamos un poco aprendiendo de lo que nos va sucediendo. Porque hay que entender como que no hay recetas respecto a cómo planificarse, por lo tanto siempre yo voy a ir entregando orientaciones que ustedes las tienen que ajustar a su realidad. No les voy a decir usted tiene que hacer esto, luego esto otro, porque si no no va a funcionar. Como cada persona tiene su contexto, sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, entonces es importante que todo esto es como contenido y yo lo pueda ir adaptando a lo que va sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, quiero que me digan si logran visualizar la pantalla con facilidad. Respondiendo en el chat, voy a ver. Sí, perfecto. Entonces, para que podamos entender este taller, siempre es necesario tener un objetivo, ¿ya? Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es como, sabemos y entendemos que, lo digo como desde el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, que el aprendizaje disciplinar en el contexto universitario en ocasiones puede ser percibido como complejo, como difícil, tanto porque puede ser difícil comprender algunos conceptos, es decir, los ramos, y también por el desconocimiento de herramientas efectivas para enfrentar la construcción de aprendizaje, es decir, si no tengo técnicas de estudio, si no me sé planificar, esto se puede volver mucho más complejo de lo que ya es. Y también si le sumamos, por ejemplo, los desafíos emocionales y motivacionales involucrados en el aprendizaje. Es decir, si yo no regulo las emociones y también el interés en las diferentes asignaturas, este aprendizaje en la educación superior ya empieza a volverse mucho más complejo, como que empieza a aumentar. Entonces, a raíz de eso, mm, nosotros nos planteamos el objetivo de identificar cuáles son los procesos cognitivos y emocionales que se encuentran involucrar una sesión de estudio para abordar de manera efectiva situaciones de aprendizaje en el contexto de educación superior. Es decir, a la hora de estudiar, ¿de qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué tengo que gestionar? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Ya? Y respecto a las situaciones de aprendizaje, nosotros las definimos para que la puedan entender como todas las instancias que buscan la construcción de conocimiento. Es decir, tareas, por ejemplo, que tengan que ser actividades, pruebas, exámenes, sesiones de estudio, disertaciones, entre otras, ¿ya? Entonces, frente a este escenario que yo le estoy planteando, es que a través de estrategias vinculadas a la orientación guiada y la autogestión en sí, esperamos que no solo comprendan, sino que también que valoren la importancia de reconocer, por una parte, y también gestionar los aspectos cognitivos y emocionales que intervienen netamente en la consecución como de esta actividad académica. Es decir, ustedes van a poder establecer acciones mucho más específicas que las tienen que ir abordando en relación a su propia realidad estudiantil. Por lo tanto, como les dije al inicio, todos los conocimientos, herramientas, estrategias y orientaciones que voy a ir entregando tienen que ser contextualizadas al ambiente personal, o si no, no sirven, ¿ya? No sirve que usted simplemente agarre la información y diga voy a hacer esto. No, importante que usted pueda reflexionar y pueda decir, ok, ¿qué me sirve de esto? ¿Qué no me sirve? Y qué debería empezar un poco a incorporar. ¿Se entiende aquello o no se entiende? O se necesita una explicación un poco más detallada al respecto. Por lo general siempre le voy a ir preguntando para que vamos avanzando en conjunto.
Sí, se entiende. Ok, perfecto. Entonces, para cumplir con este objetivo, yo tengo tres momentos específicos que vamos a abordar en este taller. El primer momento tiene que ver con la comprensión de elementos cognitivos y emocionales. Luego, la influencia de aspectos cognitivos y emocionales. Y tercero, las orientaciones para gestionar condiciones cognitivas y emocionales. Así va muy siempre en la misma línea, pero ir avanzando un poco. Para que nosotros podamos cumplir con estos tres momentos y que ustedes realmente entiendan y así puedan autogestionar una sesión de estudio, es necesario como añadir otros dos momentos. El primero de ellos es activación y reflexión, que tiene que ver como, ¿qué saben ustedes respecto de esta temática? Porque para poder plantear ideas también es necesario que yo conozca qué saben al respecto. Y el último tiene que ver con una resignificación, es decir, una vez que yo entregue todas estas orientaciones y herramientas, ¿qué entienden? Y por lo tanto, ¿cómo lo van a aplicar? Y si se dan cuenta, también hay una flechita rosada que dice esfuerzos cognitivos, que esto es muy fundamental. Los esfuerzos cognitivos tienen que ver básicamente con que durante el taller, durante esta sesión, se van a dar dando cuenta de que hay elementos, información que quizás es de su interés, por lo tanto van a poner mayor atención. Y en algunos momentos también hay información que quizás no es de su interés porque ya la saben o simplemente no le interesa. Entonces ahí la atención va a disminuir. Entonces, los esfuerzos cognitivos tienen que ver netamente a que cuando hay información, cuando hay orientaciones que sean de su interés, que se dan cuenta de que tienen un impacto en su aprendizaje, les pido como que presten atención, de que puedan participar, de que pregunten para que así podamos ir despejando las dudas al respecto. ¿De acuerdo? Y entonces, para iniciar, que tiene que ver netamente con la activación y reflexión, yo voy a compartir una votación por Zoom para que ustedes puedan un poco, para que los pueda conocer respecto a esta temática, ¿ya? Y ustedes me dicen si logran ver una pregunta que le aparece. ¿Qué dice así? ¿Qué reacciones, sensaciones o percepciones surgen cuando estoy estudiando? Y ahí yo les dejé un par de opciones. Ustedes pueden pinchar más de una. Y si hay otra opción que no aparezca, pueden pinchar otras, ¿ya? Entonces quiero saber, por ejemplo, qué les sucede. Por ejemplo, piensen cuando estoy estudiando, en general, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo mismo? Ya hasta el momento hemos visto que han votado, por ejemplo, por frustración, por distracción, por ansiedad, por estrés, ya también por felicidad. Se repite mucho distracción, por inseguridad, y también hay tal opción de otras, ¿ya? No sé si ustedes pueden visualizar los resultados que yo estoy viendo. Si me pueden comentar. Si no, para yo ir como relatando como los resultados al respecto. Ya, no los pueden ver. Ok, les voy a decir entonces qué sucede. Respecto a esta pregunta, el 100% de ustedes votó de que ocurre distracción. Después, el 66% de ustedes votó de que hay ansiedad. Después, el 33% de ustedes votó que hay frustración y estrés. Y después, el 17% de ustedes votó que también se genera inseguridad, felicidad y también otras. Ahora, esto es muy importante porque si se dan cuenta, la mayor parte de ustedes votó como por elementos con un tinte un poco más negativo. Es decir, al momento de estudiar, surgen en mí o las sensaciones que logro dar cuenta son como negativas. Y si me doy cuenta de aquello, significa que no puedo avanzar, sobre todo la distracción. O sea, si me distraigo al momento de estudiar, es difícil de que pueda cumplir con aquello. O sea, esta información es súper importante. Y es importante porque siempre cuando uno estudia o cuando realiza una actividad académica, se tienen que preguntar un poco qué estoy sintiendo, qué está pasando al respecto. Porque no puedo llegar y estudiar si un poco no logro determinar mi estado anímico, no logro determinar qué elementos se me facilitan, etcétera. Entonces es importante ya partir desde aquí de esta reflexión. Y quiero saber si me pueden comentar por el chat si se habían preguntado esto o si se habían percatado de que sucedía esto.
Por ejemplo, ¿se habían percatado de que se distraían o que les generaba inseguridad? ¿O recién se dieron cuenta de que, oh, sí, me sucede esto? ¿Qué les sucede? ¿Qué piensan al respecto? Ya me dicen, sí me había dado cuenta que me distraigo mucho. Ok, me había dado cuenta que me distraigo mucho, perfecto. Sí, que me distraigo y a veces me aburro. Ya, eso también es importante. Entonces, si alguien más quiere comentar su experiencia, recuerde que también lo puede hacer activando el micrófono si es necesario. Entonces, aquí hay dos respuestas y dicen como ya, sí se habían dado cuenta. La distracción sí, más que nada porque a veces hay mucha gente en la casa, entonces no se da un espacio como silencioso. Eso es fundamental. Con todo esto, educación un poco virtual, nos hemos dado cuenta de que quizás los espacios o el contexto donde estamos ubicados quizás no es el mejor. Pero la idea de este taller es también que puedan entender es que independiente del contexto, mis procesos cognitivos y yo como persona tengo que tener la capacidad para concentrarme. Porque piensan de que no siempre va a estar el lugar ideal. Entonces yo tengo que adaptarme a lo que va sucediendo. Entonces, esa es la idea un poco de este taller. Y para comenzar, le agradezco mucho su respuesta y sus reflexiones. Hay que entender un poco el contexto de la educación superior, como el aprendizaje a nivel de la educación superior, porque si no, no vamos a entender un poco qué sucede o por qué es tan importante hacer aquello. Pero hay otra respuesta en el chat. Antonio nos dice, la verdad, yo no hay ganas de estudiar, lo que frustra mucho. Ya, ¿se entiende? Sí, frustra mucho, sí. Sobre todo como a esta altura del año. Y sobre todo como con este avance de la pandemia y la educación virtual. Y como les decía un poco, para entender cómo este taller, respecto al aprendizaje y la educación superior, que un punto central en el aprendizaje a nivel de la educación superior es como entender que hay que afrontarlo de manera como intencionada, autónoma, reflexiva y crítica. Esto significa entender que todos los días o todos los días nosotros dependemos de las funciones cognitivas y también del manejo de las emociones. Y estas condiciones se pueden enseñar y también aprender. Y como ustedes pueden visualizar en la pantalla, existen una serie de condiciones que influyen en la adquisición de la información para que ésta se pueda procesar y finalmente recordar. Por un lado tenemos, por ejemplo, las condiciones afectivo-emocionales, y dentro de esto está la motivación, la ansiedad y el estrés, que es parte de lo que a ustedes les sucedía al momento de estudiar. Y por otro lado existen las condiciones cognitivas que influyen, eh, que son la atención, la memoria y el pensamiento. Ahora, más allá de ponerme a definir una de ellas, decir qué es atención, qué es memoria, etcétera, el foco es entender eh, que ambas condiciones necesitan ser autorreguladas. De lo contrario, la vida universitaria se vuelve mucho más compleja y también mucho más pesada. Entonces, se vuelve mucho más de lo que debería ser. Entonces, para empezar a regular todas estas condiciones, siempre es prudente que nosotros nos podamos definir o un poco podamos referirnos más que nada a este concepto, que se llama autoeficacia. Es decir, para yo comenzar un poco a regular lo que sucede al momento de estudiar, necesito la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Básicamente son las creencias que tengo sobre mis capacidades para responder a los desafíos y conseguir los resultados esperados. Si yo no creo en mis capacidades, es complejo, difícil de que yo pueda responder a las diferentes demandas, tareas de la universidad y así pueda conseguir quizás esa nota que necesito. Entonces, si ustedes como estudiantes piensan que no son competentes, quizás no se esfuercen en gestionar acciones para eh, creer que realmente va a suceder, como que se van a sentir como incapaz de aquello. Por ejemplo, les voy a poner una situación un poco hipotética. Piensen que yo me considero, por ejemplo, un mal bailarín. Si yo me considero un mal bailarín, lo más probable es que todas las instancias como de danza, de bailar, yo no me quiera exponer. Por ejemplo, si alguien me saca a bailar algo, voy a decir que no. Porque como me creo mal bailarín, no voy a atreverme a hacerlo. Entonces, como yo no me atrevo a hacerlo, la probabilidad de desarrollar esas habilidades, quizás en la danza o en bailar, disminuye.
y por lo tanto yo siempre voy a querer lo mismo porque no me he expuesto a situaciones como diversas o suficientes para poder desarrollar la habilidad. Si esto lo llevamos, por ejemplo, al contexto académico, si ustedes lo llevan, por ejemplo, a la matemática, que suele ser un poco complejo, si ustedes piensan, no sé, que la matemática no es su área o simplemente no son capaces, lo más probable es que en las clases no presten atención. Si no prestan atención, quizás no toman apuntes. Si no toman apuntes, lo más probable es que después no tengan con qué estudiar. Si no tienen con qué estudiar, no van a estudiar. Si no van a estudiar, quizás tampoco van a dar la prueba y lo más probable es que quizás reprueben el ramo. Entonces, pasa de que cuando uno no se siente capaz de responder a un desafío, una asignatura, no se generan acciones al respecto. Entonces, uno como que se paraliza. Entonces, es importante partir desde ahí. Partir un poco reflexionando de ¿qué tal está mi autoeficacia con este contenido, con esta asignatura? ¿Me está yendo mal? ¿Por qué? ¿Es porque yo me siento incapaz o porque realmente no tengo herramientas para responder? Y a partir de esa reflexión y de esas respuestas que ustedes mismos se van a ir dando cuenta, van a poder dar cuenta de qué necesitan realmente. Pedir ayuda respecto quizás a técnicas de estudio, quizás estudiar con un compañero, asistir a una tutoría, estudiar quizás de otra forma, ¿qué debo hacer? Porque para poder generar cambio es importante que ustedes puedan dar cuenta de qué necesitan y en qué medida también lo necesitan. Por eso es importante partir un poco de la autoeficacia para comenzar un poco a gestionar una sesión de estudio. ¿Se entiende? ¿Lo logran entender? ¿O el impacto que tienen un poco en el aprendizaje? ¿Qué opinan al respecto? ¿Se habían percatado de aquello? No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Lo fundamental, por ejemplo, de la autoeficacia es que yo, antes de estudiar, pueda reflexionar. No simplemente llegue el momento de estudiar, prendo el computador o saco mis cuadernos, lo que tenga al respecto y decir, ok, voy a estudiar. No, como es preguntarse, cómo evaluar el ramo en relación a lo que esto me está sucediendo y cómo yo me visualizo frente a ello. Porque si no voy a generar como acciones que son, pueden estar intencionadas, pero no van a tener grandes efectos, porque voy repitiendo lo que ya sé hacer. Entonces no me doy cuenta como dónde tengo que cambiar o modificar un aspecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo se entiende? Voy a continuar. Entonces, tomando un poco en cuenta la autoeficacia, voy a leer un poco el chat. Dice, sí lo entiendo y es verdad. Cuando siento que no soy capaz de algo, hace que no me guste y no tenga ganas de estudiarla y esforzarme en eso. Ahora, lo que comenta Bárbara es muy importante, pero también hay que diferenciar algunos aspectos. Hay cosas en la universidad que no me van a gustar. No tienen por qué gustarme todos los ramos, todos los contenidos, todas las asignaturas. Eso también uno lo tiene que tener claro. Pero también tiene que dar cuenta de que si no me gusta, es más preferible de que haga acciones para quizás pasar este ramo de forma inmediata. Porque si no hago acciones como para pasarlo de forma inmediata, se va a volver como, va a estar ahí, va a estar ahí. Y probablemente quizás lo repruebe y después lo voy a volver a ver y después lo voy a volver a ver, etcétera. Entonces mejor como hacerme cargo de forma inmediata para decir, ok, no me gusta, pero ya está. En vez de ir dejándolo, de ir dejándolo, de ir dejándolo. Porque si no va a aumentar y cada vez voy a tener menos ganas de poder estudiar aquello. Pero igual es válido que no me guste un ramo o que no me guste un contenido. Entonces, todas estas ideas también es importante que ustedes las sepan, así como, ok, si no me gusta, ok, ¿qué puedo hacer respecto a esto? Eso es fundamental. Y frente a esto, les pregunto como actualmente entonces, ¿qué hacen un poco para poder estudiar? Y para ello, les tengo otra pregunta. Quiero saber quién de ustedes, como aparece aquí, se planifica. Y son dos opciones, sí y no. Piensen, ¿me planifico? Ya, ya. Hasta el momento han votado el 83%. Es decir, falta una persona que vote. Listo, voy a compartir los resultados porque ya sé cómo lo puedo hacer.
Creo que ahora están viendo los resultados, ¿no? Me avisan para ver si... Sí Bueno, se ve. perfecto. Entonces, frente a esta pregunta, que tiene que ver como lo que estábamos haciendo actualmente, si se planifican, el 67% de ustedes, es decir, 4 personas, dice que no. Y solo 2 personas, el 33% dice, ok, sí me planifico. Perfecto. Ahora, quiero saber quién de ustedes, como dice la pregunta, se organiza. Ya. Faltaría solo una persona que vote y puedo compartir los resultados. Perfecto. Entonces, ahora sucede algo muy distinto. Sale que 50 y 50, es decir, hay 3 personas que sí se organizan y 3 personas que no se organizan. Le hago esta pregunta porque por lo general planificación y organización como que se usan como sinónimo, como que uno dice, sí, me planifico, sí, me organizo. Uno entiende que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Nos vamos a dar cuenta de que son acciones que se relacionan, son distintas pero complementarias. Planificar tiene que ver netamente con prever acciones, determinar día y hora de estudio, es decir, tiene que ver con el momento. ¿Cuándo voy a estudiar? El lunes a las 5. Me planifiqué. Pero en cambio organizar tiene que ver con ordenar los materiales necesarios para estudiar. Se relaciona mucho con los recursos, es decir, ¿qué voy a estudiar? Ah, voy a estudiar botánica. O quizás voy a estudiar en diversidad animal, por ejemplo. Y de diversidad animal voy a estudiar este contenido. Perfecto. Y ahí yo me planifiqué y organicé y hice acciones que son complementarias. Ahora, ¿por qué lo planteo? ¿Y por qué es importante un poco saber las diferencias? Porque dependiendo en cómo yo entiendo un concepto, lo voy a aplicar. Si yo entiendo que planificar y organizar es lo mismo, entonces voy a estar realizando una sola acción. Eso significa de que me falta un complemento. Hay muchos estudiantes que se planifican, que pueden determinar el día, que dicen, sí, voy a estudiar el lunes a las 5. Pero el lunes a las 5 se dan cuenta que no tienen todos los recursos, que recién tienen que descargar el PPT, que tienen que ver la clase, que se dieron cuenta de que recién falta una clase, como que el profe no la subió. En cambio, también hay estudiantes que se organizan, tienen todos los recursos, pero no pueden planificar el día, como no saben cuándo. Dicen, sí, quizás lo haga el lunes, quizás lo voy a hacer, no sé, el martes o cuando tenga tiempo. Entonces, es importante que, aparte de la autoeficacia, de poder yo un poco de tener estas creencias, de poder evaluar los ramos en relación a mis capacidades, también yo pueda realizar acciones relacionadas a la planificación y la organización. Es decir, pueda determinar el momento y también que este momento esté acompañado de recursos. Y así lo puedo ir haciendo, por ejemplo, con evaluaciones, o quizás con asignatura, o con lo que yo considere que es necesario, porque la planificación y la organización también es personal. Hay personas, por ejemplo, que le puede suceder o pasar de que se tienen que organizar a nivel mensual y les funciona, y otras que se organizan a nivel semanal y otras a nivel diario. Independiente de su nivel de organización, lo importante es que ambas acciones estén acompañadas. Me planifico y organizo. Y así me voy dando cuenta de que también voy optimizando el tiempo. En vez de sentarme a estudiar y recién darme cuenta que no tengo materiales, va a pasar de que realmente me voy a dedicar a estudiar en ese tiempo. Entonces, más probable es que no me distraiga. Es más probable que tenga mayor seguridad. Y también muchos otros elementos que van sucediendo, yo los puedo un poco ir dando respuesta en el momento. Porque si paso de que no me he planificado y organizado, es muy común de que me distraiga. Porque no sé qué voy a hacer. Solamente sé que tengo que estudiar, pero no sé cuándo, no sé qué material, etcétera. Ahora, quizás muchos de ustedes se planifican y organizan. Quizás o generan algún tipo de estas acciones. Entonces surge un poco la interrogante que es así. Por ejemplo, ustedes se pueden preguntar ya, pero pasa de que yo, aún tomando en cuenta estos elementos de la planificación y la organización, no lo logro hacer.
Entonces, ¿por qué no logro llevarlo a cabo si yo me planifico y organizo? Una de las posibles respuestas, que yo creo que ustedes conocen, es lo que aparece aquí, la famosa procrastinación, que en una definición muy sencilla significa postergar hasta mañana. Pero todos sabemos que esta postergación hasta mañana puede ser quizás 2 días, una semana, quizás 15 días, un mes y después no lo termina haciendo. Lo importante de entender de aquí de la procrastinación es que cuando nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos conscientes de que estamos evitando la tarea en cuestión. Es decir, ok, no estoy estudiando para este ramo. Ok, no sé, no estoy leyendo el capítulo de este libro, no estoy resolviendo este ejercicio, etcétera. Sino también ustedes son conscientes de que no hacerlo es una mala idea, pero aún así lo hacemos de todas maneras. Si yo sé la consecuencia, sé que es malo, sé que no lo estoy haciendo, pero aún así lo sigo haciendo. Entonces, aquí la interrogante para ustedes, que ustedes me puedan comentar. ¿A qué creen que se debe la procrastinación? ¿A una inadecuada administración del tiempo o tiene que ver con la regulación de las emociones? ¿Por qué creen que ustedes postergan en el caso de hacerlo? ¿O no se lo habían preguntado nunca? ¿O simplemente es como, sí, sé que estoy procrastinando, pero no sé por qué lo estoy haciendo? Si alguien quiere compartir su experiencia. Bárbara nos dice emociones, yo creo, porque causa algo negativo, entonces mejor dejarlo para el otro día. Diego nos dice, a veces hay cosas más llamativas que hacer que estudiar. Exacto. Antonio nos dice, sé que procrastino, pero no sé la razón. Yo no sé por qué lo hago. Me recuerda un meme, como que dice, yo no sé por qué lo hago, pero lo hago. Creo que era un meme así. Pero sí, yo creo que hay muchas acciones que uno realiza y no sabe por qué la está haciendo. Es como, sí, lo hago por cuidar la casa. Sí. Y ahora me acuerdo de ese meme. Ahora me acuerdo de ese meme. Creo que era como ese niño, me acuerdo del meme. Pero bien, como ustedes decían que tiene que ver, claro, un poco con las emociones, porque si algo negativo, ¿por qué me voy a querer someter a algo negativo? Claro. También tiene que ver con que claramente hay otra área, otros intereses que pueden ser mucho más divertidos que estudiar. Y todo lo que me comentan tienen razón al respecto. Lo primero de ellos es que la procrastinación tiene que ver un poco con una adecuada administración del tiempo, que se traduce un poco a estudiar sin descanso. Si yo estudio sin descanso, lo más probable es que termine postergando, porque sé que estudiar me genera distintas sensaciones o emociones que no quiero quizás lidiar en ese momento. Por ejemplo, me voy a cansar, me voy a desconcentrar, me voy a frustrar. Entonces, ¿por qué me voy a someter a una situación aquella? Prefiero no hacerlo. Entonces, cuando estudio sin descanso, claramente sucede todo esto. ¿Qué sucede realmente? Pasa de que muchos estudiantes, no sé si es su caso, estudian como de corrido, como 3 horas, o no sé, 5 horas, 2 horas de corrido. Dice, sí, tengo que estudiar y no tiene el descanso. Entonces llega un momento en que realmente se siente cansado y se siente cansado y se da cuenta que quizá no ha avanzado lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se desconcentra. Piensa tener otros pensamientos, le genera esta sensación de frustración porque se da cuenta que no avanza y es porque claramente no intercala los descansos. Y el cuerpo, el cerebro, como todo, necesita descansar. Yo no puedo someter mi cuerpo, yo como persona, como a un nivel de estrés tan grande sin un descanso. Entonces es importante primero considerar aquello. Para estudiar, además de la autoeficacia, de planificarme y de organizarme, necesito descansos. En mi planificación y organización yo tengo que disponer de descansos. ¿Por qué? Por lo que decía un poco Diego. Pasa de que nosotros cumplimos diferentes roles sociales. Somos estudiantes, sí, pero también somos otros roles sociales. Quizá alguno de ustedes es dueño de casa, si es que vive solo, o tiene que realizar actividades como de la casa del hogar. Quizá son amigos, son, no sé, parejas, hijos, hijas, etcétera. Y todos esos otros roles también demandan su atención y también lo necesitan. Entonces, no es válido y tampoco está bien que ustedes se dediquen 100% a un rol, 100% a ser estudiante, porque va a llegar un punto en el que va a pesar.
Es importante de que yo pueda ir equilibrando, o sea, soy estudiante, sí, pero también hay otras áreas mías que también necesitan mi atención. Por ejemplo, ustedes son personas ante todo, son yo como persona y quizás mi interés es escuchar música, ver una serie, etcétera, salir con mi amigo, etcétera. Y eso también lo tienen que hacer y considerar. Entonces, por eso es importante la planificación y la organización, para que ustedes le puedan dar también tiempo a las otras áreas y que al momento de estudiar no se vuelva algo tan complejo, de que no estén de lunes a viernes pensando que solamente son estudiantes, porque no es así. Usted no se levanta y no se acuesta con el rol de estudiante. Así que es importante partir de ello y empezar un poco a considerarlo. Ahora, ¿qué pasa si estudian sin descanso? Lo más probable es que se estresen. ¿Cómo funciona el estrés? Como este cuadrito que aparece aquí abajo. Por lo general, el estrés es positivo en nuestra vida, como que hay una cuota de estrés que nos permite un poco accionar, como movernos, hacer actividades. Entonces, si se dan cuenta, quizás les sucede que muchos estudiantes dicen como a última hora funciona mejor. Y es porque está el estrés ahí diciendo de como no tiene más tiempo, hay que hacerlo. Pero cuando este patrón se empieza a repetir, llega una etapa como de agotamiento y de cronificación, el que sucede realmente que uno está estresado. Y este estrés se puede un poco representar o percibir de diferentes maneras, quizá a un nivel emocional, pueden ser que me dé mucha ganas de llorar, me siento ansiosa, a un nivel quizá mucho más físico, soy una persona mucho más irritable, como puede ser también a diferentes niveles, me puede doler la cabeza, por ejemplo. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes que no esperen de que les suceda algo negativo para que se den cuenta de que tienen que regular su estudio. Por ejemplo, no puede ser de que me duela la cabeza cuando estoy estudiando. No puede ser de que me den ganas de llorar cuando estoy estudiando. Porque el aprendizaje se tiene que disfrutar también. Entonces, cuando yo no lo estoy disfrutando es porque algo está sucediendo. Entonces ahí yo me tengo que detener y me tengo que decir a mí mismo que no está funcionando, qué debería hacer, a qué le podría pedir ayuda, etcétera. Y esto nos lleva a la otra respuesta, que tiene que ver con la regulación de las emociones. Cuando hay un sentimiento de rechazo por una actividad, porque se puede considerar muy difícil, poco importante o poco interesante, lo más probable es que no la haga. O también puede suceder de que frente a esa actividad académica me genera ansiedad. Ansiedad frente a la tarea y sus resultados. Es decir, yo digo que para esta prueba no se necesita un 6, entonces soy tan ansioso que no me puedo realizarlo. Incluso lo evito, digo, no es mucha nota, mejor no estudio. O también puede ser de que me frustre por los resultados previos, decir, ok, me fue muy mal, entonces digo, ¿para qué voy a estudiar? Entonces evito realizar la tarea y al evitar realizar la tarea, ¿qué sucede? Voy a tener este sentimiento de culpa por no ejecutarla. Entonces como que son demasiados elementos que van conjugando para poder evitarla. Es decir, ok, es como no la voy a hacer. Algo importante de todo esto, que quizás les sucede y lo pueda analizar, es que hay muchos estudiantes que decide no estudiar para decir que sus resultados académicos fueron, o sea, imaginen esta situación. Yo no estudio y me, no sé, me saco un 1. Entonces yo digo, me saqué un 1 porque no estudié. Es mucho más fácil decir aquello en vez de decir, a pesar de haber estudiado, igual me saqué un 1. Porque eso impacta un poco la autoestima y también todo el proceso que yo realicé. Entonces hay muchos estudiantes que también se refugian sobre eso. Evita realizar ciertas tareas por la regulación de las emociones, porque tampoco puede reconocer que quizás la forma en cómo estaba estudiando no es la más adecuada, o quizás los resultados que ha obtenido o la herramienta que tiene en ese momento no son las más óptimas, entonces prefiere no hacerlo. Entonces como que se refugia a través de eso. Entonces es importante también que lo podamos un poco entender, reflexionar y decir, ok, ¿me sucede esto o no me sucede? ¿Por qué estoy postergando? ¿Qué pasa a nivel emocional? Realmente hay un sentimiento de rechazo, realmente me genera ansiedad y frustración, me genera otra sensación, estoy haciendo algo un poco para evitarla, para regularla, etcétera, ¿qué? Ahora, no basta con que usted se diga voy a dejar de procrastinar, no, tiene que ver netamente con un proceso que es lo que hemos estado un poco yo explicando, que tiene que ver con la autoeficacia, con estudiar con descanso, con regular la emoción, etcétera. Es decir, hay que hacerse cargo de todo lo que está sucediendo un poco en el estudio. Por eso al inicio le pregunté un poco
qué sucedía, qué sensaciones se generaban al momento de estudiar, para que se den cuenta como de que todos estos elementos cognitivos y emocionales realmente influyen. No basta con que yo simplemente tenga las guías y me voy a poner a estudiar, no. Hay otros elementos que son transversales que siempre van a estar influyendo. Y si yo no me hago cargo de ellos, van a influir mucho más, van a tener mucho más peso. ¿Logran entender aquello? ¿O se les hace un poco complejo? ¿O no lo habían visto de esa manera? ¿Qué piensan al respecto, etcétera? ¿O necesitan otra explicación? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Siempre es importante que uno pueda hacer como una especie de autocrítica y también como todos estos elementos considerarlos porque eh, estudiar no es solo como sentarse a leer, eso es fundamental, o sentarse a destacar, no. También tiene que ver como con empezar a configurar, también a considerar todos estos elementos, como que, qué pasa a nivel emocional, qué pasa con los descansos, por qué me estoy distrayendo, realmente me estoy dando tiempo para mí, por qué no hay interés, etcétera. Eso es importante que lo puedan eh, empezar a realizar. Entonces, frente a esta información que yo le estaba un poco exponiendo, ahora viene la gran interrogante de, ya sé lo que sucede, ya sé que me puedo distraer, ya sé que tengo que regular la emoción, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo tengo que autogestionar? Y yo a continuación les voy a proponer como una serie de orientaciones, que lo importante es que ustedes la puedan ir adecuando a su realidad, ¿ya? Ustedes van a ver si realmente les funciona, realmente si son necesarias, etc. Lo primero que vamos a hacer es observar cómo administrar el tiempo actualmente, ¿ya? Lo que pueden hacer mientras es escanear este código QR que aparece aquí. Si no lo pueden escanear, al final del taller yo igual les voy a enviar como estas guías que aparecen, pero así las pueden ustedes ir revisando como de forma complementaria con la explicación que yo voy dando en este momento. Para observar cómo administran el tiempo actualmente, es importante que se puedan preguntar. Siempre pregúntense, eso es importante. ¿Utilizo algún método para gestionar mi tiempo? Quizás sí, ya. ¿Pero funciona? No, no me está funcionando. ¿Por qué no me está funcionando? ¿Creen tener desarrollada una forma propia de planificación y organización? Puede ser que sí. Hay gente que escribe, no sé, notas en su celular. Hay gente que escribe post-it, que se pone alarma, etcétera. Es una forma propia. Ahora, ¿te funciona? Sí, no. Pero a veces pasa de que hay gente que se pone alarma, pero suena la alarma y es como que sigue haciendo la actividad que está haciendo y no se pone a como accionar en lo que realmente debería estar haciendo. Entonces es importante también partir de ahí. Ustedes, para poder observar cómo administran el tiempo actualmente, cuando escaneen ese código QR le va a aparecer como un test con preguntas. Ustedes van a responder esas preguntas y esas preguntas les va a arrojar un resultado. Ese resultado los va a ubicar en una categoría. Y esa categoría les va a decir así como, ok, si están bien gestionando su tiempo. Decir, oh no, necesitas como quizás generar modificaciones, etcétera. Y a partir de eso, lo importante es que ustedes se empiecen a dar cuenta de, oh sí, creo que debo hacerme cargo de esto. O quizás no, quizás tengo que cambiar unas pequeñas cosas para que siga funcionando. Lo importante de esto, de este primer paso, es entender de que la gestión del tiempo siempre permite atender actividades tanto académicas como extraacadémicas. Entonces uno puede regular los esfuerzos y participar consciente y comprometidamente con el proceso de aprendizaje. Y también algo muy importante es que si yo logro regular mi plano académico, significa que voy a poder dedicar tiempo a otra área. Significa de que voy a poder quizás ver esta serie sin culpa. Significa que voy a poder, no sé, salir ese fin de semana. Y no voy a estar pensando cuando salga ese fin de semana en la actividad o en la prueba que debería estar haciendo. Entonces es importante aquí. ¿Ya? Pensemos que ustedes ya observaron cómo administrar el tiempo, hicieron el test. Una vez que hacen el test, van a enlistar o determinar todas sus actividades. Para ello, siempre importante preguntarse, ¿tengo claridad de todo lo que debo realizar?
Porque a veces pasa de que sé que tengo que, no sé, estudiar para esto otro, pero no tengo claridad qué es exactamente lo que tengo que estudiar. Llevo un registro de aquello que aún está incompleto, porque a veces pasa que estoy haciendo una acción, pero por tiempo no alcancé, tengo que estar haciendo, no sé, un informe, estoy haciendo el informe, pero luego me di cuenta que tengo que leer un capítulo y lo dejo ahí. Entonces es importante que llegues, lleven ese registro, porque también le optimiza el tiempo. Imagínense que ustedes están escribiendo un informe y tienen que pasar a leer como este capítulo del libro y no se acuerdan en qué parte van del informe. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que leer todo el informe y pierden quizás 10 minutos o quizás más de 10 minutos leyendo todo y dicen, ah, sí, acá estaba. Ah, esta idea tenía que un poco desarrollar. Es importante que quede este registro, porque si es mucho más rápido, o sea, iba aquí, sigo, optimizo. Tiene que ver netamente con eso. Además, como el tiempo tiene que ver también como con una característica que es un poco finita. De hecho, todos tenemos al mismo tiempo, entonces es importante que se pueda ir regulando también. Ahora también, ustedes van a un poco escanear este código y se van a dar cuenta que también aparece otra actividad que le va a permitir listar y determinar toda su actividad. ¿Cuál es la importancia de hacer esto? Que van a poder calcular de manera efectiva el tiempo que necesitan para concretar cada actividad y tomar decisiones al respecto. Porque puede ser de que para una actividad necesiten una hora, pero para otra quizá una hora y media. Y ustedes actualmente, no sé, solamente habían considerado una hora para hacer ambas actividades. Eso es fundamental. Realizado eso, entonces pasamos al último paso, que se llama jerarquizar. Esto es muy importante. Y aquí hay que preguntarse si son toda la actividad urgente e importante y si pueden delegar alguna de ellas. Y al escanear este código los va a llevar a otra actividad que se llama matriz de Eisenhower, que consiste en lo siguiente. Netamente una matriz de 4 cuadrantes, como se pueden dar cuenta, donde yo voy a jerarquizar dependiendo la urgencia y la importancia. Si una actividad es urgente y es importante, la tengo que hacer ahora. ¿Por qué? Porque no tengo más tiempo y porque además sus resultados son importantes para mi futuro, es decir, impactan. Por ejemplo, terminar el informe. Es urgente e importante porque no tengo más tiempo y porque, no sé, vale un 40% de la nota del curso. Entonces lo tengo que hacer ahora. Cuando una actividad es importante, pero no urgente, lo puedo planificar. Por ejemplo, resolver ejercicios de la guía. Si es importante, pero no urgente. Cuando una tarea es urgente, pero no importante, lo puedo delegar. Por ejemplo, preparar un PowerPoint porque es netamente complementario para una disertación. Entonces quizás lo puede hacer otro compañero, no yo. Cuando una tarea no es urgente y no importante, lo dejo para más tarde o simplemente no lo hago. Por ejemplo, pasar el limpio los apuntes. Yo pongo siempre pasar el limpio los apuntes como ejemplo porque pasa de que mucho estudiante toma apunte, pero no lo considera al momento de estudiar. Entonces los pasa limpio como para que su cuaderno le quede más bonito. Si usted esos apuntes no los toma en cuenta al momento de estudiar, entonces no lo siga haciendo, porque está perdiendo tiempo. Lo importante es que los apuntes le sirvan al momento de estudiar. Si no, ¿para qué? Entonces, lo importante es que a través de estos tres pasos que le mencioné aquí, que es observar, luego voy a enlistar y luego jerarquizar, ustedes netamente puedan ordenarse, puedan planificarse y puedan organizarse. Otra forma de poder hacer esto es a través de lo que aparece aquí, que son 4 listas, que es muy parecido a lo que acabo de explicar, pero quizás puede ser que le guste un poco más. De hecho, yo esto la ocupo bastante. Como se dan cuenta, son 4 listas que tenemos un poco que ir rellenando. En todas, la idea es que puedan sacar de su mente todos los pendientes y escribirlo, ¿ya? Es decir, como que nos ayuda a liberar los pensamientos como rumiante y genera la posibilidad de hacer un repaso de todas las tareas cuando quiero, como sin la necesidad de andar dando vueltas. Es decir, en una lista voy a escribir todo lo que tengo que hacer. Y eso nos ayuda netamente a focalizarnos. Y por eso decía como sacar los pensamientos rumiantes, porque a veces pasa de que sé que tengo que hacer otras cosas y al momento de estar haciendo una actividad estoy pensando en otra. Eso igual me distrae. Entonces esto me focaliza. Esta lista ustedes solamente la van a mirar para seleccionar como la siguiente acción que van a ejecutar.
Y esto le va a permitir un poco reducir la ansiedad y la frustración, porque se van a dar cuenta como que van a ir avanzando. Como que esta lista también se va a ir achicando. Luego, en prioridades, que es la lista siguiente, que es la de color como azul, como un poco un celeste un poco más fuerte. A mi juicio, esta lista es la más importante, porque contiene todas las acciones que yo me comprometo a realizar día a día. Es decir, voy a escribir en esa lista lo que voy a hacer hoy día. Entonces, y esta lista la voy a establecer en función de llevar a cabo lo que me propongo. Es decir, ya primero, no sé, voy a leer el capítulo del libro. Después, revisar el informe. Después, esto. Y esto yo me comprometo. Y está. Esas es mis acciones diarias. Perfecto. Luego, en hoy, van a apuntar o van a escribir las tareas que van surgiendo a lo largo del día, que por la dinámica de la vida no las tengo consideradas. Por ejemplo, hoy tengo que ver una clase y no lo tenía planificado. Entonces, surgió esa actividad, la anoten hoy. De tal manera que sé que igual la tengo que hacer. No es algo que tenía planificado, pero la tengo que hacer porque surgió. Y en hechas van a anotar todo lo ejecutado. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque proporciona un sentimiento como de plenitud y aporta el reconocimiento, la sensación de avance y progreso. O sea, de que cuando yo me doy cuenta de que voy avanzando, también me voy sintiendo bien y me voy dando cuenta que soy capaz. Quizás esta última lista se puede entender como un poco irrelevante, pero pasa de que cuando hay acciones pendientes, siempre son una fuente como de ansiedad, como de estrés y frustración. Entonces como que nuestra mente siempre tiende como a recordarnos como todo lo que tenemos pendiente, en vez de recordarnos todo lo que hemos hecho. Entonces es importante que podamos ir anotando todo lo que hemos realizado. Entonces, en todas, ¿qué van a hacer? Van a escribir todo lo que tienen que hacer. En prioridades, ¿cuáles son las prioridades del día? En hoy, lo que va surgiendo por la dinámica de la vida y en realizadas una vez que termine la jornada, ¿qué, qué realizaron? Y así también pueden determinar cuál va a ser la lista del próximo día. Y así van a ir avanzando. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Ahora, todas estas acciones que yo les propongo siempre la tienen que orientar. Puede ser de que ustedes digan, no, sabes que la lista de hoy no me va a servir de nada porque no creo que surja algo tan importante para. La eliminan. Perfecto. O puede ser de que realizadas para mí no es importante por esto y por esta otra. La eliminan, etcétera. Lo importante es que la puedan ajustar, de que puedan tener un insumo base para poder ir gestionando sus acciones. Ahora, además, todas estas acciones que yo un poco he ido explicando, la tienen que acompañar con esto que es fundamental, que se llaman objetivos de aprendizaje. Y para que se entienda de forma muy sencilla, los objetivos de aprendizaje describe o son una sentencia que describe en términos de cambio en el pensamiento y la conducta lo que se espera lograr de manera global al término del semestre o de manera específica al término de una sesión de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente a lo que yo como estudiante me comprometo de obtener de un contenido. Vamos a un ejemplo. Esto es una paleta de objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Desde observar hasta interpretar son habilidades del pensamiento de nivel inferior y es lo mínimo que yo debería hacer con un contenido. Por ejemplo, lo mínimo que yo debería hacer al momento de estudiar es como comprender. Comprender quizás las ideas principales. O definir, no sé, qué entiendo por esto. O relacionar ideas. Es lo mínimo, porque me permite avanzar. Desde comparar hasta valorar son habilidades del pensamiento de nivel superior. Y es la característica que tienen es que para poder yo lograr una de estas, sí o sí necesito haber pasado por al menos por una habilidad del pensamiento de nivel inferior. Por ejemplo, yo para poder, imagínense, sintetizar, no puedo llegar y sintetizar. Tengo que primero haber comprendido o definido o clasificado para poder llegar a sintetizar. ¿Por qué es importante esta paleta de aprendizaje? Para que se den cuenta que primero, al momento de estudiar necesito tener un objetivo, porque así sé cuándo voy a terminar, porque yo no termino de estudiar cuando termino de leer el capítulo del libro. No, yo tengo que terminar de estudiar cuando me doy cuenta que realmente mi objetivo lo cumplí.
logré definir, logré sintetizar, logré quizás reducir o explicar, etc. Y segundo, esta paleta de objetivos es importante porque por lo general en las evaluaciones, lo siento, a ustedes les ponen, por ejemplo, analice este modelo. Y ustedes, como no saben lo que analizar o lo confunden, terminan definiendo, terminan clasificando. Entonces, ustedes pueden saber el contenido, pero la acción que le piden no la saben. Entonces, es importante partir desde ahí. ¿Qué es describir? ¿Qué es caracterizar? ¿Qué es sintetizar? ¿Qué es analizar? Eso a ustedes también les ayuda netamente para prepararse en las evaluaciones. Para poder plantear objetivos de aprendizaje, yo les recomiendo que revisen los planes y programas de estudio de cada asignatura, porque ahí aparecen escritos de forma literal lo que ustedes tienen que hacer una vez que terminen con ese curso. Dice, por ejemplo, el estudiante una vez que termine este curso podrá XX. Entonces les va a ayudar. ¿Cómo plantear un objetivo de aprendizaje? Lo primero es identificar hacia dónde quieren llegar y para eso tienen que plantearse la pregunta, ¿qué tienen que alcanzar con este contenido? Identificar, comparar, relacionar, expresar, etc. A veces pasa que con un contenido con comprender es suficiente, pero a otros tenemos que llegar un poco más allá. Luego tienen que definir los medios para llegar al objetivo. Es decir, si tienen que plantear la pregunta, ¿cómo me llegaré a mi objetivo propuesto? Y ahí son todas las técnicas y estrategias de estudio. Van a realizar un mapa conceptual, van a subrayar, van a redactar, ¿qué van a hacer? Y luego van a determinar un mecanismo para asegurar su cumplimiento, que no basta con que yo lo determine, sino que lo tengo que cumplir. Y para ello, una vez que termine su sesión de estudio, es importante que se pregunten, qué sé respecto al contenido que estudié? ¿Lo puedo explicar con mis palabras, ya sea oral o escrita? Y esto se lo recomiendo bastante, porque si lo piensan, por lo general sus evaluaciones son escritas, orales. Entonces, a veces pasa de que le dicen ya, explique qué significa esto, por ejemplo. Y ustedes lo saben, pero se demoran tanto en pasarlo a palabras porque lo tienen en su pensamiento y dicen, yo lo sé, pero no sé cómo explicarlo. Entonces la prueba se demora, no sé, 15 minutos en eso. Pero si ustedes hacen este ejercicio antes, ya van a ir preparados. Entonces, si les sale esta pregunta, ya van a saber cómo explicarlo. Entonces es importante una vez que usted termine de estudiar, explíqueselo. Ya sea escríbalo, explíqueselo a alguien, pero haga el ejercicio. No simplemente se quede con el contenido ahí. Porque después pasarlo a palabras va a ser mucho más complejo. Y aquí les tengo una situación para que un poco podamos conversar para ya poder finalizar, para ver qué ustedes les recomiendan, por ejemplo, a este estudiante. Pensemos que es lunes, sabemos que es viernes, pero Carolina debe estudiar para 3 exámenes de la semana siguiente, ¿ya? El martes tiene cálculo, el jueves química y el viernes física, ¿ya? Al momento de estudiar, Carolina no lo logra, inicia con ejercicios de cálculo, continúa leyendo algunos apuntes de química, luego piensa en cómo solucionar un conflicto pendiente con su amiga y de forma ocasional vienen pensamientos rumiantes asociados a no lo voy a lograr. Entonces, Carolina no sabe qué hacer. Entonces, imagínense que a ustedes les pasa esto. ¿Qué harían? ¿Qué se le ocurre a ustedes que podrían hacer respecto como a los contenidos, a la explicación que yo he ido informando? ¿Se le ocurre algo? ¿O no se le ocurre nada? Quizás se sientan un poco reflejados. Puede ser, oh, sí, me sucede lo de Carolina. A veces puede ser de que uno se sienta abrumado, quizás con tanta evaluación. Estudiar el día antes de cada evaluación. Ya, Bárbara nos dice eso. Perfecto. ¿Alguien más se le ocurre otra idea? Priorizar, ya. Planificar qué pruebas antes o cuál tengo más dificultades, ya. Es importante como que ustedes también puedan analizar una situación así, porque también les permite como, si me sucede esto a mí, ¿qué podría hacer? Y una de las posibles respuestas que podría hacer Carolina es lo que yo tengo acá, que tiene que ver mucho con lo que ustedes plantearon. Lo primero que debería hacer es analizar su situación académica y personal por separado para profundizar cada temática. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que tiene problemas con su amiga y también no puede resolver quizá alguna
complejidades con los ramos. Entonces, ¿qué es concretamente lo que no puede resolver? A nivel personal y a nivel académico. Quizá a nivel personal es simplemente este problema, pero a nivel académico puede ser de que no entiende la química, que la física es más compleja, etc. Entonces, es importante que lo pueda analizar. Segundo, va a evaluar por cada asignatura qué es lo que sabe y qué es lo que está pendiente de aprender. Y para ello, siempre tienen que considerar de que uno, por lo general, estudia lo que desconoce. Es como extraño o inusual que nos sentemos a estudiar lo que ya sabemos. Entonces, para eso, les recomiendo que se pregunten lo que aparece aquí. ¿Qué sé sobre este contenido? Y quizás ustedes digan, sobre este contenido no sé A, B, C y D. ¿Qué nos, perdón, qué sé sobre este contenido? Y ustedes digan, de este contenido sé A. Pero ¿qué no sé sobre este contenido? Ustedes van a decir, de este contenido no sé B, C y D. Pero es muy distinto que ustedes se pregunten qué debería saber. Porque quizás para esa prueba basta que sepan A y B. Y quizás C y D no. Entonces es importante preguntarse de eso. Porque a veces pasa, quizás a todos nos ha pasado de que estudiamos un contenido que no entró en la prueba. O que no entró lo suficiente y uno dice, pucha, le dediqué tanto tiempo a esto que no entró. Entonces también es importante partir de ahí. ¿Qué sé sobre este contenido? ¿Qué no sé? ¿Y qué debería saber? Entonces, en función de qué debería saber, me planteo objetivos, me planifico, organizo y estudio. Y tercer lugar, debería determinar objetivo específico y concreto. Por ejemplo, el lunes debería quizás dedicarse a comprender los principios que integran un problema matemático. Quizá el martes determinar las características de un problema y recién el miércoles resolver ejercicios. Porque puede ser de que Carolina no sabe resolver ejercicios, pero para poder resolverlos primero necesita un poco entender la teoría. O si no, no va a poder resolver los ejercicios. Entonces es importante organizarse, planificarse, determinar objetivos, poder preguntarse qué no sé, qué sé, etcétera. Y ya para finalizar, porque estamos un poco pasado en el tiempo, es importante que consideren aquello que ya hemos ido conversando al respecto. Cuando son universitarios están dedicando gran parte de su tiempo y energía al proceso de estudio y el rendimiento académico, ¿ya? Y el proceso de estudio y el rendimiento académico son factores protectores de la salud mental. ¿Por qué? Porque si ustedes están bien, se les va a facilitar dedicar tiempo de manera cómoda y satisfactoria a otras áreas, que es lo que les decía, que se van a poder salir, ver una serie, una película, etc. En cambio, si no están satisfechos con su proceso de estudio y con su rendimiento académico, significa que están por debajo de su expectativa. Y eso va a influir en su salud mental. Eso quizás les va a traer mayores distracciones, quizás les va a pesar, van a creer que no se sienten capaces, etc. Por eso es importante de que puedan considerar estos elementos que yo le acabo un poco de plantear. Si tienen dudas, si durante están estudiando les surgen algunas dudas o quieren aclarar otros conceptos, yo les invito a que me puedan escribir y también puedan seguir al SEAC a través de su Instagram, donde siempre estamos eh, subiendo información al respecto. Y también lo invito a que en los próximos semestres, si es que no lo han hecho, se inscriban a los cursos del SEACS o en el caso de que sientan que lo necesiten a orientaciones psicoeducativas para que lo atienda un psicólogo o un psicopedagogo al respecto. Yo le agradezco su participación. Ahora los dejo abiertos para que puedan comentar sus dudas, etcétera. Y antes que se vayan, dejar de compartir la pantalla, les voy a compartir una encuesta que es muy importante para que ustedes puedan evaluar este taller y así a nosotros nos sirve eh, para netamente mejorar algunos aspectos que quizás no lo hemos considerado el día de hoy. Entonces, no sé si tienen algunas dudas, algo que quieran comentar. Algo que no haya quedado claro. Muchas gracias también, Bárbara, a ti por estar presente. Recuerden que también pueden visualizar nuevamente este taller por si algo no les quedó claro. O quizás lo quieren compartir con algún compañero o alguien que lo necesite. Lo vamos a estar luego compartiendo a través de las redes sociales y también a sus correos, los cuales se inscribieron. Y también el material de eso de los códigos QR también los voy a compartir para que lo puedan tener. No sé si tienen alguna otra pregunta, apreciación al respecto. Si no,
Dice, ¿qué hacer cuando a veces la desmotivación de un ramo también es por tener un rechazo con el docente o con su materia? Y es un tema que es recurrente, la verdad. Y tiene que ver mucho con lo que les dije al principio. Pasa de que no tiene por qué gustarte todo en la universidad. Y también es bueno como decir que tengo un rechazo con este docente con su materia. En esos casos, lo que uno debería hacer es pensar un poco en las acciones a corto plazo y también a largo plazo. ¿En qué sentido? En decir, ok, si yo sigo si yo pienso en las consecuencias, es importante que quizás pueda generar acciones para poder como afrontar este ramo y así quizás no verlo más. Porque si no, si me genera este rechazo y no hago acciones para que me motive o me genere interés, lo más probable es que como no consiga buenos resultados y quizás tenga que ver al profe más de una vez, más de otras veces. Pero es un tema complejo, porque pasa de que a pesar de que uno puede hacer muchas acciones como estudiante, a veces el docente no lo hace. Y eso también es un tema de que yo como estudiante puedo ser muy bueno en algo y me puedo comprometer, pero también está este rechazo frente al docente. Yo creo que también uno tiene que evaluar a nivel personal qué está sucediendo, por qué me genera este rechazo, qué puedo hacer al respecto y también dar cuenta de si un aspecto que yo puedo controlar, un aspecto como que yo puedo hacer algo al respecto en sí. Si dices, sí, quizás yo puedo hacer esto, ok, hacerlo, pero si algo que yo no puedo hacer, que yo no tengo control sobre ello, como ir dejando un poco quizás esa culpa o esa carga y decir, ok, no puedo hacer esto, me puedo hacer simplemente cargo de lo que está aquí. Entonces yo me manejo en esto y me tengo que empezar a motivar de esto. Y frente a la desmotivación, yo le invito a que siempre tengan dos opciones, que frente a un ramo se digan, ¿me motiva o me debería motivar? Pero no me desmotiva, que la desmotivación no sea una opción. Pregúntese, ¿me motiva? Sí, no. Ah, entonces me debería motivar. ¿Qué debería hacer para que me motive? Pero que no exista la desmotivación en ese aspecto. No sé si con eso logro un poco ayudar. Bárbara nos dice, ¿qué se hace cuando le dedico más tiempo del pensado a alguna tarea o tiempo de estudio y me atrasan el resto de la planificación? Esto es fundamental. Es muy fundamental porque pasa de que uno tiene que determinar siendo realista, ¿ya? Y si yo sé un poco, por ejemplo, que soy un poco más lento en un ramo, entonces no puedo suponer, no sé, que en una hora lo voy a complementar, o sea, un poco a completar. Si en una hora lo voy a hacer, porque a veces pasa de que yo no me pongo metas realistas, entonces a veces la expectativa es tan grande que no lo logro hacer. Entonces, ¿qué se hace en eso? Uno, evaluar. Evaluar los ramos y decir, ok, este necesito más tiempo, este menos tiempo, etcétera. Y también hay que pensar que la planificación y la organización son flexibles y se tienen que adaptar. No significa de como yo planteé algo va a ocurrir en su 100%. Por ejemplo, puede ser de que, como dice Bárbara, le termine dedicando más tiempo del esperado. En ese caso, si te estás viendo que te está atrasando, entonces tengo que generar un poco otra acción al respecto. Por ejemplo, con el otro ramo que viene, puedo decir, ok, ya sé que me sucedió esto, entonces voy a hacer sesiones de estudio mucho más cortas. Quizá en una hora voy a hacer los primeros 15 minutos planificando, luego los próximos 30 minutos voy a estudiar y los próximos, no sé, 15 minutos voy a evaluar mis objetivos de aprendizaje y se lo voy a explicar a alguien. Y quizás sí avance. O sea, es importante como ir viendo como qué me va sirviendo, qué no me va sirviendo y siempre entender que la planificación y la organización son flexibles. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahora sí, perfecto. Sí, sí se entiende. Ahora, si igual les genera duda al respecto, igual escríbame y yo les puedo orientar mucho más específico con sus realidades también. Y también le invito un poco a, como les decía, a revisar el Instagram del CEP, que también subimos muchos recursos que quizás les pueda ayudar, videos, etcétera, cápsulas al respecto. Y también consideran que siempre es bueno, necesario y válido como pedir ayuda al respecto con estas temáticas que van surgiendo, que a veces uno la naturaliza tanto, que dicen así como, ah, quizá a todos les pasa, pero puede ser que les pasa a todos, pero no significa de que sea algo correcto. Entonces, por eso
se dan cuenta de que hay una situación que lo acompleja un poco la vida universitaria, pidan ayuda, gestionenla, comuníquense con alguien, con un profesional, hagan algo al respecto y no esperen hasta últimos minutos, donde uno realmente por las consecuencias o por lo que va sucediendo no puede hacer mucho, ¿ya? Que estén bien, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, planifíquense, organícense, cuídense sobre todo, ¿ya? Y respondan la encuesta, por favor. Me despido, que estén muy, muy bien. Gracias a ustedes por su participación y inscríbanse a los otros talleres del SEX. Yo voy a estar haciendo otro como en 2 semanas más sobre métodos de estudio que puede un poco complementar esta explicación el día de hoy.